Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué bueno que están en Tepanclato en vivo, programa por internet de la revista Tepanclato, difusión de la cultura jurídica. Hoy, jueves 22 de octubre, entrevistamos al maestro Germán Felipe Campos Mier, juez del Registro Civil de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, con un tema que creo que va a ser inolvidable. Se celebran el 150 aniversario del Registro Civil, que parece que no trae trascendencia, pero en cuanto descubramos toda la trascendencia que trae el Registro Civil, nos vamos a dar cuenta de todo lo importante que es el Registro Civil. Quiero presentar, como siempre lo hacemos en este espacio, a mi compañero que está conmigo, me hace el favor de apoyarme los días jueves en estos jueves jurídicos. Adelante, doctor. Muy buenas noches, les saluda Héctor González Estrada, y como cada jueves aquí ahora recibimos a otra personalidad en el mundo jurídico, como lo es el señor juez maestro Germán Felipe Campos Mier. Bienvenido, señor juez. Gracias, gracias, maestro. Antes de presentarlo formalmente al maestro, como se debe decir, yo quisiera, antes de cualquier cosa, decirle nuestro correo, donde nos pueden mandar un correo, es a tepanclatoenvivo@hotmail.com. Nuestro número telefónico es 55648373. Recuerden ustedes que este es un programa para la difusión de la cultura jurídica, entrevistas, debates, consultas, opiniones, comentarios y, desde luego, denuncias por un derecho que sea ley universal de libertad. Bien, maestro Germán, yo quisiera, antes de comenzar, siempre acostumbramos a leer el currículum de cada persona, quisiera que en esta ocasión, leérselo en unos 5 o 10 minutos, ahorita, le voy a decir por qué. Quisiera que nos adelantara antes, en lo que llegan los compañeros que están aquí, van a estar en esta exposición, nos dijera, 150 aniversario del Registro Civil, ¿qué celebramos? ¿Para qué celebramos? ¿Y hacia dónde va el Registro Civil? Pues a usted bienvenido, maestro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, maestro. Gracias. Muchas gracias. Bien, la institución del Registro Civil tiene vital trascendencia dentro del mundo jurídico, no solamente como una institución que pertenece en este caso al gobierno local de cada entidad de la República, sino como una entidad que también aporta elementos positivos para toda la sociedad. Su creación obedece desde luego a conseguir, su nombre lo dice, el registro de las personas, pero no solamente por sus nacimientos, sino por varios acontecimientos que tiene durante su vida. A modo de ejemplo puede ser el mismo nacimiento, el matrimonio y desde luego la defunción. Los 150 años que en esta ocasión se cumplen ha sido por la institución que se creó el día 28 de julio de 1859, y a partir de la creación del Registro Civil a nivel nacional se tiene esta institución para el registro de todos los gobernados y de todos los acontecimientos que giran en su entorno. El Registro Civil no solamente tiene como finalidad dar estadísticas, no, su resguardo de todos los atestados que contiene no son solamente informativos, sino que a través de esos documentos, de las copias certificadas de los atestados que tenemos, podemos llevar a cabo muchos trámites ante diversas instituciones públicas. Ejemplo, un juzgado de lo familiar, un juzgado de lo penal, un juzgado de lo civil, las dadas de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IFE, es decir, todas las instituciones giran en torno a lo que es el Registro Civil, y el Registro Civil expide las copias certificadas de las actas de nacimiento, y como se ha dicho siempre dentro de la institución, las actas de nacimiento son el papel de tu vida, así se dice. ¿Por qué? Porque a través de ese documento tenemos todos los elementos para poder desahogarnos dentro del mundo jurídico, y no solamente en la sociedad, sino también en las instituciones. Adelante, doctor. Maestro, bueno, aquí se abre un panorama también de inquietudes sobre lo que usted bien dice. No nada más se lleva a cabo el registro de actas de nacimiento, de funciones, de matrimonios, también, bueno, pues las anotaciones marginales, ¿verdad?, para los divorcios, y hay dos aspectos por ahí. Con esta modificación que se hizo a las actas de nacimiento, que antes se entregaban mecanografiadas,
y después cambian a que sean copias directas del registro que está en los libros, se dio una serie de cuestiones que había errores que los padres de quien iba a registrar al niño no se percataban, porque únicamente iban, registraban, les daban el documento y se retiraban, sino ya es hasta después de que, digo, casos personales de algunos familiares míos, después de 20, 30 años nos estamos dando cuenta que hay errores, y que hay errores que no se marcaban cuando eran las actas certificadas mecanografiadas. No sé de qué manera se corregía en aquel tiempo, pero ya cuando son actas ya que son ya de fuente directa del libro de registro, es cuando se percata que hay errores de origen. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué es lo que se recomienda hacer? Vamos, para que lo escuchen nuestros cibernautas, ¿qué se tiene que hacer cuando hay un error, dijéramos, del nombre del padre, le pusieron en lugar del nombre del padre, pusieron el nombre del abuelo a esa acta de nacimiento? ¿Es necesaria una corrección, una aclaración o un juicio ante un juzgado familiar? Desde su punto de vista, ¿cuál sería el paso? Bien, el origen de estas imperfecciones en los documentos, en los libros originales, anteriormente eran manuscritas. Sí. Todas las especificaciones de las actas, de los diversos actos del Estado Civil de las personas, con los escribanos, se hacía de manera manual. He de decir, dicho sea de paso, que algunas son ilegibles, sinceramente son ilegibles, y tenemos problemas al momento de leerlas o de interpretar su contenido, y de ahí empiezan los problemas, es decir, del propio asentamiento. Hasta el año desde la creación del Registro Civil de 1859 como institución, porque también hay que hacer mención de que la creación del Registro Civil fue iniciada por el expresidente Ignacio Comonfort en 1857, pero con la época histórica que se estaba atravesando no se llevó a cabo la formalización de la creación como institución, sino hasta 1859. Con este antecedente se da un parteaguas en la historia, no solamente por división de Iglesia-Estado, porque las constancias parroquiales eran los documentos que se utilizaban para acreditar esos acontecimientos de los que estamos mencionando, pero simplemente eran constancias parroquiales. Con la creación del registro civil se empiezan a emitir las actas del Estado Civil de las personas, manuscritas desde luego, se empiezan a transcribir, algunas ilegibles, algunas estéticamente, unas obras de arte en cuestión de letra, pero hasta el año de 1979 se creó la necesidad de asentar las actas de manera mecanográfica, hasta ese año. Como no se acostumbraba, no se utilizaba la fotocopia, eran mecanografiadas. Y al momento de que la persona encargada de mecanografiar el documento lo hacía, podía cometer un error. Y a lo mejor la persona que estamos buscando en el acta es Suárez, y al momento de mecanografiar le pusieron Juárez, pues ya cambió, Es otra persona. ya es otra persona. O sea, nació uno y murió otro, ¿no? Sin embargo, estas cuestiones que se dan al momento de ver los documentos tienen dos formas de solución. Si la imperfección del documento consiste en un error gramatical, un error mecanográfico, que se advierta de la simple lectura sin que afecte datos esenciales, es un trámite de aclaración ante la Dirección General del Registro Civil. Es decir, vamos a corregir el nombre del papá, de la persona registrada. En lugar de que está el papá, está el abuelo. Acreditamos con las copias certificadas del acta de nacimiento del papá, si es casado, con la copia certificada del acta de matrimonio, para desprender que es papá y abuelo. Sí. Una vez que se hace el trámite administrativo de aclaración de acta, se hace la anotación complementaria. Si es el libro manuscrito, de los manuscritos que estamos hablando, es nota marginal. Y así es de las mecanografías y las actuales que son a través del sistema informático, es anotación complementaria, en folio al reverso del acta.
pero se valora la pertinencia de la anotación, si es aclaración de acta. En caso de que no existan esos elementos para hacer la sola aclaración, tendremos que recurrir al juicio de rectificación de acta. Ya tenemos que acudir al juicio. ¿Autoridad judicial? Ahí. Sí, en la instancia judicial iniciamos el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia. Se empieza la actividad procesal. Tenemos que acreditar, ahora sí, con los entroncamientos consanguíneos de las actas de nacimiento, de matrimonio que pudiesen existir, de defunción. Vamos a hacer la narración y acreditar dónde está o dónde se rompió ese seguimiento con la persona, para acreditar que es ella, porque de lo contrario pues no va a ser. Y mientras ese documento no tenga la corrección, surte efectos plenos. No tenemos manera de desvirtuar su contenido si no existe ya sea la resolución administrativa que nos dirija la corrección del documento o la propia sentencia que emita el juez de lo familiar para que nos indique en qué puede consistir esa corrección. Son las dos opciones. Claro, la primera es la viable, ¿no? Y que todos esperamos que fuera así, sí, porque claro. aparte de que es más fácil su tramitación, es práctica. Es práctica. Y la segunda implica juicio. Sí, vía crucis. Pero qué bueno que esta información es, sobre todo para nuestros cibernautas, que bueno, nos damos cuenta al paso del tiempo que, como usted dice, vienen imperfecciones que no se habían notado anteriormente. Claro. Sí, adelante. Sí, señor juez, si nos permitamos una pausa y si nos podría decirle a la gente, de favor, el trámite de aclaración de acta, el sencillo, lo puede efectuar cualquier persona, nos dice ahorita, al regreso, sin necesidad de un abogado, o puede ser el abuelito, la abuelita, o necesita un abogado, dado que es sencillo, pero ¿qué nos recomendaría a la gente, por favor? Perfecto. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresamos. Sí, bueno, estamos entrevistando al maestro Germán Felipe Campos Mier, es juez de registro civil de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, con el tema 150 aniversario del registro civil. Su señoría, hay una persona que se llama Verónica Sánchez, del Distrito Federal, dice, ¿qué puedo hacer si mi mamá no cuenta con un acta de nacimiento porque jamás fue registrada en Arcos de Belén? Porque jamás fue registrada, punto. Quiero entenderlo así. En Arcos de Belén nos dijeron que solo tiene una hoja de reconocimiento y su papá ya falleció y su mamá no la quiere registrar. Entonces, ante la ley, no es mi mamá. ¿Por carecer de acta de nacimiento? Sí, dice, solo tiene una hoja de reconocimiento y su papá ya falleció y su mamá no la quiere registrar. Entonces, ante la ley, ¿no es mi mamá? No, sí lo es. Lo que sucede es que aquí tiene que, primero, gracias, doctor. Primero actualizar la copia certificada de este documento, que debe ser acta de reconocimiento, dice, pero para que exista la de reconocimiento debe estar antes la de nacimiento. A lo mejor aquí hay una confusión en los datos, pero pensemos en que sí tiene su copia certificada de acta de reconocimiento. Antes había de reconocimiento. Sí. Pero para su tramitación se requiere primero la anterior, para saber
cuál es el nombre anterior de la persona y cuál va a ser el nombre posterior. Aquí por eso considero que hay un dato incorrecto, pero considerando en que sí la tenga, se puede tramitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para que aparezca el nombre de la persona como está en el documento, papá y mamá, porque esos elementos se extraen de la copia certificada que dice que tiene de reconocimiento. Y como hubo reformas al Código Civil que favorecen el trámite de reconocimiento, se puede instrumentar para el nacimiento. Pero habría que ver el documento que está mencionando. El de reconocimiento. El de reconocimiento, sí. Porque debe tener una referencia anterior. Dice que no fue registrada. Ahora, pensemos en que este documento que dice que es reconocimiento sea simplemente una referencia que hay en el registro civil y que no esté registrada. Se puede hacer un trámite extemporáneo de registro de nacimiento de adulto mayor. Se va a requerir constancias de no registro de nacimiento, Sí. de donde nació en la delegación o la entidad federativa donde nació la señora, constancia de no registro de aquí del Juzgado Central de Registro Civil, la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de Justicia del DF, sus 2 testigos respectivos y todos los documentos de uso de nombre en donde acredite que es ella, identificaciones, diplomas, certificados, constancias, facturas, todos los documentos donde aparezca su nombre completo y se hace su trámite extemporáneo. ¿Tiene solución? Y además, Tiene solución. Eso está extraordinario. Señor juez, fíjese que quisiera comentar un asunto para entrar al tema en sí. ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo estamos viendo porque es importante el registro civil, es demasiado importante. Pero hay un asunto que mi primo es médico y siempre anda ayudando a la gente, siempre está. Y una de las señoras que hace la acción en el hospital se le acerca y le dice que le asesore. Me llega a mí y veo que la señora nada más tiene el nombre y voy a poner como si fuera el mío. La señora se llama Alejandra González en el acta de nacimiento, pero todos sus documentos está Alejandra González Barrera, digo para simplificarlo. Entonces, pero en su acta de nacimiento nada más dice Alejandra González y me percato que en el acta dice que comparece a registrarla nada más el papá, pero no hablan de la mamá. Pero lo chistoso es que a todos se les escapa y es una señora que ya es grande y ahorita lo que quiere es ya jubilarse. Y entonces me llega a mí, la veo, el problema es en Oaxaca, que es en Oaxaca. Dices, bueno, para empezar, ¿no? Entonces digo, pero ¿cómo se les fue? O sea, ¿cómo se fue este documento? Y todos sus papeles que todo lo normal. Es una señora que no tiene estudios, lógicamente, apenas si puede saber escribir, pero aquí lo chistoso que veo, digo, pues no, ella realmente es Juana González, pero en el papá. Podría ser que el papá se haya presentado, yo quiero pensar que la mamá haya fallecido, que nada más se presenta, y como son municipios, digo, quiero pensar así, ¿no? Como son municipios que están, digo, alejados hasta la misma Oaxaca, que se presenta el señor, porque dice, y se presenta el señor, pero no dice, presenta viva a la niña, pero nada más él. Pero además no hay padres naturales, ¿verdad? No. Por naturaleza, no varones, tiene que haber una madre. Sí, ¿no? claro, porque de dónde salió esa niña, ¿no? es el deber ser, debe existir en el documento. Sí, entonces Claro, yo lo veo, claro. digo, ay caray, pues ¿cómo? ¿Quién? Una de dos, o está la señora falleció, o de plano son de esas señoras que se separan de la esposa y como es Oaxaca, a la mujer o la dejan y bailar registra, porque hay municipios donde no le dan personalidad a la mujer. Claro. Dice, no, esta no vive. A lo que voy, y así rápidamente, para que la gente lo vea, porque es el pan de cada día. Son problemas reales. Son problemas reales de municipios, que son reales, y como esa señora, vamos a tener que ir allá, o ¿qué podríamos hacer? Porque como ella vive aquí,
pero vamos a tener que ir allá y los municipios, aguas, son Sí, difíciles, son muy difíciles. ¿Qué podríamos decirle a esta señora? Doctor, yo creo que el principal problema aquí sería la distancia. Sí, claro. Porque técnicamente y jurídicamente hablando, hay elementos que pueden favorecer para solucionar su situación. Ahí. En el ejemplo planteado, Alejandra González, Sí, no existe el apellido Barrera, pero ella siempre lo utilizó. sí. Es más, me imagino que tiene una cotización Sí, todo. ante el Seguro Social Todo. con el nombre completo. Con el nombre completo, así es. Debería tramitar antes aquí en la Ciudad de México, si es que está en México, Sí, ya. una información testimonial con 2 testigos para que acrediten que Alejandra González y Alejandra González Barrera son la misma persona. Claro, con esto no se va a solucionar Claro. su imperfección del documento, simplemente va a ser un elemento que favorezca a la tramitación del juicio y que vaya juntando todos los documentos donde aparezca su nombre completo, como lo ha estado utilizando, que puede ser quizás copias certificadas de actas de nacimiento de hijos, si es que tiene nietos también, si fue casada o es casada también, copias certificadas de actas de nacimiento de hermanos, si es que tiene. ¿Para qué? Para que se vaya configurando el nombre completo de la señora. Y reiterando lo que se comentó al principio, la distancia aquí, y el juicio tiene que ser en Oaxaca, porque son entidades federativas autónomas y en este caso se legisla por la normatividad vigente en el estado de Oaxaca. Pero si se juntan los documentos y hay la disposición para hacerlo, pues hasta sirve de paseo, ¿verdad? Sí. Sí, no, ese es un hecho real y podemos hacer y seguir comentando, pero lo que sí es un hecho real, que es tan difícil el registro civil, lo importante que es el registro civil, ¿no? Es importantísimo. Y yo quisiera, si me lo permite, doctor, decirle al señor juez que nos dijera de favor, ya estamos viendo, hace rato usted nos dice que empieza con Ignacio Comonfort en el 57, en el 57 empezó, pero en el 59 ya logra ya como una institución establecida. Quisiera que nos dijera la gente cómo entonces, qué se hacía para registrar a la gente, porque fue un proceso, se ve muy fácil, o sea, todos los que estamos aquí ya lo vemos, el registro civil no le damos muchas veces el valor que es, porque lo vemos tan sencillo, pero no sabemos qué se hacía anteriormente. Si estamos cumpliendo el 150 aniversario, ¿cómo era entonces? Como mencionamos hace unos minutos, doctor, maestro, la división de Iglesia y Estado generó esta creación de la institución. Desde luego, documentos manuscritos, y se describían qué persona comparecía ante la autoridad para la inscripción del registro del recién nacido o la recién nacida, y lo presentaba el padre o la madre o ambos, pero solamente con la sola presentación, y se describía inclusive la raza, si era indígena, si era mestizo, si era criollo. Se establecían los documentos, pero solamente con la presentación, es decir, con que fuera el papá con un bebé o la mamá con un bebé, y era su hijo. En automático, entonces, alto riesgo, ¿no? Para todos. Desde la creación del registro civil hasta la fecha, inclusive, hay una disposición expresa que establece a los jueces del registro civil que nos prohíbe hacer inquisición sobre la paternidad. Es decir, se presenta la persona, vengo a registrar a mi hijo, vengo a registrar a mi hija. Oiga, señor, pero yo noto que aquí no son parientes. Como dice la canción, ni parientes somos, ¿no? Pero no podemos juzgar sobre ese aspecto. Lo manifiesta de esa manera, sobre todo el varón. ¿Por qué? Porque la mujer, con el certificado de nacimiento del bebé, es suficiente, se acredita la maternidad.
Claro. pero del varón no. Pero no, no. Entonces, desde siempre se ha hecho así, desde que está el registro civil, se presenta el papá y menciona, es mi hijo. Y se declara así. En el ejemplo de la señora, se presentó el papá. Sí, fue al revés. Y no está el apellido materno, no está ni el nombre de la mamá. No. Papá soltero. Sí. Entonces no tiene mamá en el Sí. acta, pues. Sí, verdaderamente no tiene mamá. Ese no tiene mamá. Sí, porque es más, Sí. vemos el documento Sí. Mamá. Claro, y advertimos eso, ¿no? claro. Sin embargo, con la sola expresión la sola manifestación de las personas, nos están mencionando la paternidad. Sí, Paternidad, la maternidad del certificado, sí. pero la paternidad solamente con la propia declaración. Actualmente, eso fue en el origen, actualmente, si existen registros extemporáneos, quizás de niños Ese también es un que no han tenido acta de nacimiento y ya viene el periodo escolar y tienen que inscribirse, si no se quedan sin ingresar a la Es escuela. cuando más los obligan. Pues ya se Sí. requiere tramitar las constancias en el registro del lugar donde nació y de oficina central de registro civil. Del año que nació se cuenta un año hacia atrás, por ejemplo nació en 2005, se cuenta del 2004, 2005 hasta la fecha. Si nació en el 2000, se cuenta 99, 2000 a la fecha. Un año atrás y los posteriores. Y la denuncia de hechos ante la Fiscalía de lo Civil de la propia Procuraduría, se le toman unas fotografías al menor, 2 fotografías, una de la cintura a la cabeza y una de cuerpo entero, y se le toman sus huellas palmares. Porque pues sabemos que no nada más nos vamos a presentar y es mi hijo, ¿no? Sí, claro. Claro, está en el certificado y está todos los documentos, sí, pero cuando carecemos de eso, se tiene que hacer la denuncia de hechos. Sí, es necesario. Ahora es lo sofisticado, es en la actualidad. Sí. Antes nada más con la presentación. Sí. Hay temas, muchos en cuanto a ese registro civil, y ahí me surge de momento los famosos homónimos. Cuando muchos nos llamamos Héctor González Estrada y lo único que cambia son edades y quizá nacieron el mismo año, en diferente mes, o inclusive en el propio mes, pero diferente día. ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Es mucho eso de edad? Sí. ¿Se da mucho eso más? No es en la actualidad. No es del día, pero sí se presenta la homonimia. Y la homonimia nos la refleja el IFE. Sí, Sobre todo el claro, IFE. ahí sale. Ahí se refleja. Sí, y más en los juzgados, ¿no? Cuando mandan a un testigo y salen 4 o 5 Héctor González Son igual. Estrada, son igual. Vamos a una pausa y ahorita continuamos esto. Por favor. ¿Quieren preguntar algo sobre el tema? Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Y después viene la Sí, complicación. estamos entrevistando al maestro Germán Felipe Campos Mier, juez de registro civil de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, con el tema 150 aniversario del registro civil. Y maestro, nos quedamos en esto. ¿Qué nos puede decir de todos los De la Héctor González homonimia, Estrada, de todos los Héctor González Estrada que hay? Sí, que pudiera haber. Sí, El fenómeno de la homonimia se desempata solamente con la exhibición de las copias certificadas de las actas de nacimiento, exclusivamente. Nada más. Si existe una detención de un Héctor González Estrada que cumple con la característica del nombre, pero no de la edad, No, de verdad. y no del nombre de los padres, ¿cómo voy a desempatar, cómo voy a desmarcarme de esta acusación que me están formulando? Solamente con la exhibición de mi copia certificada del acta de nacimiento, nada más.
¿Por qué? Porque ahí se van a desprender los elementos. Sabemos que de la propia copia certificada del acta de nacimiento se desprenden casi todos los atributos de la personalidad, todos los que gozamos, todos. De ahí los vamos a desprender, pero mientras yo no desvirtúe que no soy el Héctor González Estrada que están buscando, pues voy a estar ahí a disposición de la autoridad. Sí, llevaste un asunto, ya hace muchos años donde había, donde a mí me acuerdo, ese asunto es real, me acuerdo que lo llevaron y mandaron a traer este carta a declarar, era fotografía, abuelos, tíos, documentos de escuela, porque inclusive era un homónimo, pero en el amplio sentido de la palabra, que era de la misma edad, que eran casi parecidos físicamente, por cierto, parecidos físicamente, y eran personas diferentes. Y fue una situación, recuerdo ahí, trabajaba yo en el Foro 24 de lo penal, y ahí fue, estamos hablando de los años 80, cuando se dio esto, y bueno, como usted bien lo dice, con las documentales, con testimonios, pero la declaración testimonial no siempre es lo ideal o lo suficiente. Y nosotros en aquella ocasión decíamos fotografías, pero documentos auténticos, documentos oficiales, y fue como con los documentos oficiales que ya más o menos fue desplegando todo esto. En las actas de nacimiento obviamente se veían de un tronco común diferente, pero decíamos, bueno, ¿y qué nos garantiza que este acta de nacimiento es de el auténtico que estamos buscando y esta no? Porque hasta ahí, pues yo hasta siempre cuando incursioné en el servicio público, trabajé muchos años en el Consejo de Menores, y nos decían, es que traigo el acta de nacimiento de mi hijo, ¿y qué me garantiza que ese acta de nacimiento es de esa persona? Porque el acta de nacimiento me da la afiliación de una persona, sus datos y su origen, pero no me dice que esta le pertenece a este sujeto que tengo enfrente. Y es lo que se da mucho en materia penal. En los adolescentes es muy dado que los padres, los abogados o el vecino les recomiende, cámbiate el nombre, si tú eres ya adulto, cámbiate el nombre, usa el acta de nacimiento de tu hermano o de tu primo y dices que te llamas así. Y a la limitación que tiene la autoridad para conseguir esa información fidedigna, pues le creen. De entrada dice, pues si tú me dices que tú eres el de acta de nacimiento y con eso me acreditas tu edad, te lo creo. Salvo por ser documento público. Sí, y salvo prueba en contrario. Claro. Entonces por ahí se filtran muchas acciones de Sí. esta índole. Sí, Entonces, sí. por eso yo digo, el acta de nacimiento para mí, digo, a lo mejor opinión, no es un documento de identificación. No. Es un documento de identidad, pero no de identificación. Sí, no es una identificación. Y muchas autoridades lo toman como un documento de identificación. No. Digo, ¿dónde está la fotografía? pero sería bueno explicar el documento de identificación y el documento de identidad, Sí. para que nuestro público sepa, ¿no? Claro. Su señoría, si nos puede decir la diferencia de documento de identidad y la diferencia de documento de identificación. Claro que sí. El documento de identidad, como ya lo expresamos hace unos minutos, es aquel que contiene los elementos que nos van a distinguir de forma individual de las demás personas y de donde se advierten todos los atributos de la personalidad. En el caso que estamos comentando, desde luego, es el acta de nacimiento, de identidad. Más sin embargo, el documento de identificación es aquel que contiene nuestro nombre, una fotografía que describa los rasgos principales de nosotros mismos, la firma de la persona que se habla en el documento y quizás una firma de una institución o autoridad que lo expide. Ese va a ser una identificación. Sin embargo, las identificaciones, pues no todas nos van a servir siempre, porque vamos cambiando, vamos teniendo mutaciones en nuestra fisonomía. En algunas personas quizás se pintan el cabello, algunos ya traen pupilentes de color, ya se operaron la nariz, ya son otros. Sí, Su identidad es el acta de nacimiento, claro. pero su identificación, y vemos el pasaporte, lo vemos enfrente. La cédula profesional. La cédula profesional, Sí. ya somos distintos Sí, a cuando sí, nos sí. expidieron el título. La cartilla militar. La cartilla militar. Sí, porque ya tuvimos mutaciones en las Claro, identificaciones. Claro. Sí. Y en el documento de identidad no. Es decir, está su contenido para que pueda ser variado, requiere, como ya lo expresamos, ya sea de una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia o una aclaración de acta. Sin esos elementos, el documento de identidad, que es el acta de nacimiento,
queda intocado. La identificación no, tenemos que irlas actualizando. Claro. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Yo creo que está muy bien dicho y pues vamos a seguir. Señor juez, aquí hay compañeros que quieren hacerle algunas preguntas. Sí, ¿cómo no? Vamos a coger nada más una, dos, así, a ver qué, no sabemos ni quién escribió, pero dice la primera, ¿qué se hace cuando en un apellido se cambia una letra? Y la siguiente, ¿es posible cambiar el régimen de sociedad conyugal a bienes separados? Eso ya es otra, ya más bien derecho familiar. Pero yo creo que la que sería aquí sería buena, ¿qué se hace cuando en un apellido se cambia una letra? Bien, como ya lo expresamos hace unos minutos, es un trámite de aclaración de acta, se tiene que acreditar solamente el entroncamiento que tiene de padre o de madre, donde esté la imperfección del documento, y a través de las copias certificadas de las actas de nacimiento y de matrimonio que se puedan expedir y exhibir a la Dirección General del Registro Civil, se hace la corrección. El ejemplo que habíamos comentado era de Suárez y Juárez, que es una letra la que está variando, o Hernández y Fernández, una letra varía el apellido, pero ya es otra persona. Sin embargo, al momento de que tengamos la oportunidad de exhibir las copias certificadas de estos documentos, actas de nacimiento y de matrimonio, quizás de defunción en su caso, se hace la adecuación del apellido y se hace una anotación complementaria en el acta principal. Eso aquí hay una, creo que está interesante y está incompleta. Cuando se registra una persona y en el acta de nacimiento la omiten el apellido completo de la madre, por ejemplo, de Aro, y se registra como Aro, Por la D. Aro, y se registra como Aro. Aro nada más, se le falta D. De Aro, y se registra como Aro. ¿Qué se puede hacer si la mamá ya es grande y nos hizo la corrección? Yo creo que el recurso de designación podría podría quedar. Es muy dado eso, sobre todo las Y, ¿verdad? Sí. Muchos. ¿Qué se podría hacer? ¿Podría hacerse algo todavía en el registro civil? Claro que sí. ¿Sí? Sí, al igual que el ejemplo que mencionamos de la F por H o S por J, sí, es aclaración de acta. Y hace unos minutos omití dar respuesta a la pregunta que me formuló respecto de la aclaración, si puede ser de manera personal, con abogado, puede ser de manera personal, si la persona en este caso ya es mayor de edad, puede otorgar una carta poder de papelería normal, requisitar nada más con los documentos, se la puede entregar a un hijo, al esposo, a un familiar, a una persona de confianza, gestiona el trámite, o de un abogado, pero lo puede hacer cualquier familiar. El trámite es gratuito ante la institución, es un trámite administrativo, lo regula el artículo 138 bis del Código Civil, cualquier persona lo puede gestionar, no requiere de un trámite especial ni de una especialidad en derecho de familia ni nada. Es gratuito el trámite. Es un aliciente ese, ¿verdad? Sí, claro, Sí, claro. ya no hay más gasto que hacer. Sí, lo no aliciente es cuando llegamos allá hay muchísima gente, eso sí. No, pero sí, bueno, hay capacidad de la institución, los compañeros que tenemos en la oficina central están preparados y sale adelante el trabajo de manera favorable para resolver todos los compromisos con la sociedad. Pues, a ver si le entendimos a su pregunta. ¿Es cierto que existe en la actualidad un certificado de soltería? ¿Soltería? ¿Quién es? ¿De quién es? ¿Certificado de soltería? Dice, ¿cuál sería el objeto de este certificado? Y si en la actualidad el juez del registro civil pide esto para poder casar a las personas, no hagan eso, no, hay que decirles, maestro, que no se andan arrepintiendo. Sí, es la garantía de que son solteros. ¿Quieres demostrar que eres soltero? Necesito saber que eres soltero. Claro. Si no, ¿verdad? Si no le creen a la palabra con un documento certificado por la autoridad. ¿Sí existe esto? No. Sí. Este documento técnicamente se llama certificado de inexistencia de matrimonio. Técnicamente.
Coloquialmente se llama constancia de soltería para todos nosotros. Sin embargo, sí se emite, lo emite el registro civil y se tramita de la siguiente manera. Para los hombres, para los varones, Sí. desde que cumplió 16 años a la fecha. 16 años a la fecha que se emite el documento. Bien. Para las mujeres, de 14 años a la fecha. Desde que cumplió 14 años hasta la fecha. Ah, Y caray. sí se emite el documento. Entonces, quiere acreditar que es soltero, solamente para solteros, no es para viudos ni para divorciados, nada más para solteros. Se emite el documento, sí lo emite el registro civil, pero si está casado, va a arrojar el dato de que su estado civil no es soltero, sino que es casado, y que no se ha disuelto ese vínculo matrimonial, hasta que exista la anotación, ya sea de nulidad, ya sea de divorcio, quizás de fallecimiento del cónyuge, pero mientras su estado civil va a ser casado, en este caso, ¿no? Pero si efectivamente la persona no ha contraído matrimonio en la Ciudad de México, va a ser soltero. Pero si se casó en Chalco, pues allá es casado y acaba para ser soltero. Es una trampa por ahí. Sí, lleva sus asegúnes. Y no se pide como requisito para la celebración de matrimonio. Debería ser un requisito, pero bueno, son lo mismo. Como no hay una información a nivel nacional. Sí, exacto. Entonces puede estar casado en los 31 estados Sí, con diferentes personas y aquí es soltero. sí. Entonces, Sí, yo creo que aquí sería hasta peligroso. Vamos a hacer una pausa, maestro, y ahorita platicamos de Claro esto, que sí. porque yo creo que ya sé, para todos sirven, eso sí sirve, pero tiene su grado ahí. Ahorita platicamos Claro de eso. que sí. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresamos. Sí, estamos entrevistando al maestro Germán Felipe Campos Mier, con él es juez del registro civil de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, con un tema que creo que está gustando, el 150 aniversario del registro civil. Y maestro, yo quisiera hacer anotación, y aquí está el que lo preguntó, yo creo que es para darle, más bien sería para darle seguridad a la mujer, porque pues en la actualidad, como usted bien lo dijo, el problema es de que sí, pues me voy a casar contigo, o qué quieres, ¿no? Para que la mujer se sienta segura. Pero usted lo dijo bien, puede salir ese documento. Ojo, hay que decirle a la gente, ese documento va a salir, si está en el federal y no está casado, no va a salir, aquí va a salir limpio. Pero si se casó en el Estado de México, en Michoacán, qué sé yo, pues no hay un registro a nivel nacional. Porque si no, pues, que sería lo ideal, ¿eh? Y yo creo que hasta para cubrir al hombre, porque nosotros en un momento dado también hay mujeres que se dedican a nosotros. Eso es real. O sea, lo hemos visto que ya en materia familiar, ya cuando entramos ahí, es real, maestro, que también pues, es la lucha por el dinero en los divorcios, ¿no? Al fin se están hasta matando por eso, ¿no? Y que es real. Entonces yo creo que también es válido para el hombre y para la mujer, ¿no, maestro? Pero ya en la práctica creo que sería inadecuado, porque puede estar casado en otro estado y no te va a servir. Solamente para que la mujer o para el hombre que le exijan, vete a todos los estados con gastos pagados y en avión, y yo te los pago, mi amor, para que estar segura
de que mi tesoro te lo voy a entregar, ¿no? Sí, sí, ¿no? Digo, hay que, si no, no, o a su vez, al revés, ¿no? Digo, puede ser. Digo, ¿por qué no? Es algo real y que tiene razón la mujer, ¿no? O a su vez el hombre. Es real. Y maestro, ahí sí, ¿qué nos podría decir eso? ¿Se utiliza mucho ya en la vida práctica? No. Sí es un documento que existe en la normatividad, sí se expide, no es muy socorrido, pero solamente para cuando requieren quizás tramitar un crédito hipotecario, cuando requieren reunir algunos elementos, quizás para salir del país, algunos datos específicos sí se utiliza. Para efecto del matrimonio, que es lo que se debería de solicitar, no es un requisito, mientras el Código Civil no sufra reformas sobre este rubro, ni el reglamento del registro civil, no es un documento que se exige. Pero se le puede expedir el documento para que diga que es soltero. Si lo quiere, sí lo va a tramitar, ¿eh? Sí, sí, adelante, doctor. Señor juez, hay otra novedad en el campo del registro civil, dentro de tantas que tiene, a mí me sorprende, los módulos de expedición de actas de nacimiento, entre otras, que están en diversos puntos de la Ciudad de México con firma electrónica. Creo que ha sido un gran acierto, a lo mejor desde mi punto de vista, para otros no tanto. ¿Qué opinas sobre eso y la validez que tienen estas actas? Son de entrega inmediata, yo porque lo he ido a tramitar también, son entrega inmediata, se pierden ciertos requisitos mínimos y bueno, en menos de 5 minutos ya tenemos el documento. Su autenticidad, su validez oficial, ¿qué nos opina al respecto? Esta es una parte de la evolución que ha tenido el registro civil. Mencionamos que originalmente fue manuscrito, después mecanografiado, luego fotocopiado, ahora es digitalizado y en sistema informático. Con la modificación que tuvo el Código Civil en últimas fechas, establece en su artículo 48 que se pueden expedir copias certificadas, ya sea del libro directamente o extractos que emite el propio sistema informático con firma electrónica. Tiene plena validez jurídica, es un documento público, desde luego surte sus efectos plenos mientras no sea objetado y no sea redarguido de falso, surte efectos plenos e inclusive tiene candados de seguridad el papel valorado que se expide por parte del registro civil, tiene varios candados de seguridad. Y además en la parte inferior del documento tiene la dirección electrónica para que pueda ser consultada la validez en caso de duda de su autenticidad. ¿Qué beneficios está aportando a la sociedad? Pues desde luego el no trasladarnos de un lado para otro. Hace unos minutos comentamos en salón de clase, si yo requiero una copia certificada de la delegación Gustavo Amadero y me encuentro aquí en Cuauhtémoc, si tengo la oportunidad de acudir a un kiosco o a un juzgado que tenga ventanilla única, pues evito trasladarme hasta la otra delegación, simplemente efectúo el trámite de línea de captura, mi pago y los datos reales del documento. Me expiden mi copia certificada, ya sea de imagen del libro o en extracto. Tienen plena validez y sí es una aportación importantísima del sistema informático. Este pertenece a una innovación que tiene el registro civil desde hace el 2002 a la fecha, que se llama captura histórica, y es de la parte de las innovaciones y la modernidad que tiene la institución, sobre todo en los 3 principales rubros, que son nacimientos, actualmente son de 1930 al 2008 en Oficina Central y en casi todos los juzgados de la Ciudad de México, matrimonios y defunciones, que son los principales actos del estado civil de las personas que puede favorecer al servicio de toda la sociedad. Y lo que comentábamos, doctor, el registro civil aborda las principales instancias de la vida de las personas, los principios y los finales, porque levantamos actas de nacimiento y actas de defunción, levantamos actas de matrimonio y finales ejecuciones de divorcio, no hay actas de divorcio, pero ejecuciones de divorcio y divorcios administrativos. Es los parámetros, los antagonismos que tiene el registro civil, pero son muy útiles y reitero, esta aportación novedosa es en beneficio de todos. Solamente Distrito Federal, ¿verdad? Tengo entendido. Actualmente la mayoría de los estados está aportando este sistema.
Pero desde luego son localidades más pequeñas, no tienen tanta densidad de población, es más ágil el trámite en los diversos estados. Pero la intención es de que sea inclusive a nivel nacional, para que se tenga el ejemplo de la soltería, ¿no? ¿Verdad? Claro. De que tengamos los datos certeros, Sí. porque son certeros parciales, Sí, porque no abarca los 31 estados, no nos ocupa la Ciudad de México. sí, efectivamente. Si fuera nacional, sí. Pero sería, yo creo que meter a la computadora, eso ha de ser dificilísimo, ¿no? ¿Te imaginas? Si así cuando un policía para las placas todavía no se ha llegado a la perfección, ¿no? Y yo creo que no es tan difícil, pero aquí me está hablando de actas, un acta de función, me está hablando de nacimiento, o sea, es muchísimo. ¿Cuántos homónimos podrían dar? Es un trabajar. Su señora, antes de... aquí quedó una pregunta. Dice, ¿es posible cambiar el régimen de sociedad conyugal a bienes separados? Para contestar al compañero, ¿podría hacerse sin llegar a un juicio? ¿O ustedes tienen alguna manera de hacer esto de forma administrativa? ¿O hay que hacerlo ante un juzgado? ¿Se podría hacer esto en forma administrativa? Si es de manera administrativa, es desde luego antes de que se firme el acta de matrimonio. Ah, ok. Nada En más. estas capitulaciones. En las capitulaciones, solamente. Inclusive puede formularse la solicitud, se requisita como debe ser, se formula el convenio y quizás el día anterior cambian de opinión y desean cambio de régimen. Antes de que se firme el acta se puede hacer. Una vez que ya fue firmada, autorizada el acta, tiene que ser por determinación jurisdiccional. ¿Y quién hizo esta pregunta, perdón? Yo les digo esto porque aquí han estado jueces de materia familiar y les puedo decir que muchas veces se hacía para cubrirse el varón, dice, no, yo ya me voy a separar y me voy por bienes separados mejor. Pero ahora con las reformas que hay en materia familiar, aguas, porque nos pescan por donde quiera, Mejor consigue el acta de soltería. Nos pegan por donde quiera. Entonces ya hasta por tener una concubina, la concubina ya tiene más derechos, o sea, cada día está más difícil. Pero estamos más desprotegidos los hombres. Creo que sí, ¿no? sí, yo siento que sí, de verdad. Sí. En los señores jueces, señores magistrados, se ha visto que cada día, aquí lo veíamos con el juez que vino, que pues hay pensiones alimenticias que, qué bárbaro, están pegando duro, así que yo creo que hay que mejor, antes de hasta tener alguien muy formal, debe de pensar, ya no es como antes, porque también les decía el juez, pues ya la mujer tiene sus derechos, está sus derechos, o sea, no es tan sencillo ya, que decían, no, pues yo me voy a bienes separados. Pues ahorita ya con que te vayas a bienes separados, aguas. En el Distrito Federal, desconozco el Estado de México, ahí sí ni me atrevería a decirles, pero con los jueces que hemos tenido aquí y que hablan sobre esto, híjole, hasta da miedo. Sí. Da miedo. No, y de hecho en la práctica ya hay una tendencia a que no se casan las personas. Claro. Ya se está obteniendo, como ya hay mayor igualdad con las disposiciones que nos brinda el Código Civil en materia de concubinato, ya prefieren estar solamente en concubinato y ya no se casan. Y si se casan, a lo mejor después ya tienen hijos, ya tienen su familia establecida, lo hacen por algún crédito, por algún préstamo, por algún seguro médico, para dar de alta a la familiar, pero no porque realmente se crea en la institución matrimonial. El concubinato está desplazando y nos decía el juez que ahorita con los famosos divorce express, esa petición de una parte, aquí en el Distrito Federal, no sé en el Estado de México, no me atrevo a decir, que ahorita ya esa petición de una parte unilateral, porque era bilateral, no, para el matrimonio totalmente. Se convierte en unilateral para y que se va muy rápido, el problema no es ese, y ahorita el divorcio ya está, pero después se quedan los hijos, lo que hay, tiene que llegarse a litigar eso, los hijos, los bienes, y era tratar de rescatar a la familia, se está perdiendo que muchos de aquí nos creamos con esa idea de la familia,
ya no, se está perdiendo, hay una desintegración total. Así es. Y yo creo que aquí, ahorita qué bueno que hizo esta pregunta. Digo, antes teníamos esa chance de, pues nos cambiamos a eso, ¿no? Pues ahorita ya no, en el hombre, pero también el hombre puede pedirle a la mujer, a ver, pues dime, se queda en un momento dado, que sufra un accidente o cosas así. Hay mucho tema ahí, ¿eh? No, y ahí hay un espejismo en cuanto al régimen, porque siempre Sí. se piensa que sociedad conyugal es sobre las pertenencias que pueda haber, ¿no? Pero también las deudas. Sí, También, también se adquieren deudas dentro de la sociedad Sí, conyugal. sí. Entonces, es un espejismo que dice la mujer, yo voy a conseguirme a alguien que tenga mucho dinero, sí, se casa en sociedad conyugal, pero si va a la quiebra, también va a la quiebra ella, porque absorbe el patrimonio de los dos. Es un espejismo, Sí, no sí. no está tan asegurada el porvenir Sí. económico. Yo Sí, creo que sí hay que saber, hay que estudiarle bien eso. Los que se van a dedicar a materia familiar ha evolucionado 1000%, y es cada día más difícil. Nos decía el juez que ellos vomitaban trabajo, señor juez, que vomitan trabajo. Es tanto Sí. porque ya hay más divorcios, pensiones alimenticias. O sea, es endemoniadamente, y yo recordaba lo que decía, aquí vemos los matrimonios, pero también las separaciones, ¿eh? Sí. Y ustedes se pueden dar cuenta que cada día ha aumentado más, Definitivamente. Nos está comiendo el tiempo, ya nos comió el tiempo, señor juez, le queremos entregar este reconocimiento, y aquí están los compañeros de su clase, pues que nos ayuden a entregarlo. Adelante, doctor. Sí, maestro, me permite hacerle entre este reconocimiento que le da la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, el maestro Germán Felipe Campos Mier, por su decidida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día jueves a las 21 horas a través de internet, con el tema 150 aniversario del Registro Civil y Justicia Federal, 22 de octubre del año 2009, firma el doctor Enrique González Barrera. Maestro, la verdad, muy grata la plática, espero que haya otra oportunidad por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, se lo agradecemos mucho. Y gracias a ustedes, y creo que esta noche nos trajo luz, maestro, y queremos invitar al público que nos hace el favor ya de estar con nosotros. Mañana invita a leer un libro. Recuerden que la lectura hace a la mente lo que el ejercicio hace al cuerpo. Mañana está con nosotros la licenciada Silvia Fernández Aguilar. Ella es catedrática del Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, con un tema que vale mucho la pena: literatura virtual, monografía de Coyoacán. Es un tema nuevo utilizando el internet. Bueno, quiero despedirme y gracias por acompañarnos, compañeros, y gracias a usted, cibernauta, por estar con nosotros, y como siempre les digo cada noche, sea usted feliz. Pase usted buenas noches. Revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, presentó Tepantlato en vivo. Un programa para la difusión de la cultura jurídica. Entrevistas, comentarios, denuncias, debates, consultas, opiniones. Todos los jueves a las 21 horas. Por internet en www.tepantlato.com.mx. Comunícate con nosotros al teléfono 55 64 83 73 y por internet al correo tepantlatoenvivo@hotmail.com y tvtepantlato@gmail.com. Conducen el maestro Sergio Cárdenas Caballero, el doctor Héctor González Estrada y el doctor Enrique González Barrera. Por un derecho que sea ley universal de libertad.